amigo creyente y no creyente. Bienvenido a mi canal aunque usted no lo crea. En esta oportunidad realizaré un especial dedicado a los misterios e historias de terror que se esconden en nuestra selva amazónica, parte 1. Sin más, iniciemos. La Amazonia es la región de Sudamérica que contiene la mayor selva tropical húmeda del planeta. En su mayor parte se encuentra drenada por el río Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo. La cuenca amazónica está poblada de misterios que son alimentados por las leyendas que repiten la gente en los campamentos de colonos y en las viviendas de las comunidades indígenas nativas. Algunos de los demonios más terribles de la selva son el Chuyachaki, el Tuchi y el Mampiguarí. Este último ya tratado en un especial anterior. Número 1. El Chuyachaki. Está asociado o relacionado a menudo con el diablo, en algunas variantes y en partes con seres demoníacos. Además, cuentan que no solo es uno, sino varios. En otras creencias se cree que el Chuyachaki se origina de una relación de un duende con un demonio, siendo una especie híbrida entre duende y demonio. El Chuyachaki o Chapingo es un ser de feo aspecto que tiene un pie grande y otro pequeño, uno como pata de cabra. Los indígenas lo reconocen por la huella de sus pies desiguales. Emite sonidos que imitan el canto de un ave o el bramido de un animal. Se le puede disparar a boca de jarro sin herirlo, y es el dueño de los animales que castiga al que viola su ley, cazando sin pedir su permiso o sancionando al que caza en exceso, depredando las especies del bosque. Número 2. El Tuchi o Tuche. De todos los seres que nadie desea encontrar en la selva, el más conocido, el más temido y el más genuino es sin duda el ya mencionado Tunche o Tunchi. Para la mayoría, el Tunche es definitivamente maligno, pero algunos le dan el beneficio de la duda. El Tunche, o también conocido como Tinchi en algunas partes de la selva peruana, es un alma en pena que deambula libremente por los caminos de las tronchas de la selva, cobrando la vida de aquellos que se internen demasiado en ella. Se dice que estas almas fueron individuos perversos en su vida terrenal y que se toparon con la muerte de forma violenta. Además, también están aquellas personas que se toparon con la muerte de forma injusta y desconcertante, o también aquellas que se suicidaron arrepintiéndose en su cobarde hazaña, negándose a dejar este mundo y nadar entre nosotros los vivos. Muchas de estas almas deambulan por los montes sin saber qué es lo que les ocurrió, no aceptan su cruel destino y necesitan saldar sus cuentas pendientes para así poder pasar al otro plano. A este tipo de espíritus se le puede denominar como almas blancas. Se dice también que existen los tunches, de almas perversas, que asustan a los viajeros que deambulan por su territorio desolado. En el peor de los casos, causan la muerte. Estos seres perversos están llenos de ira, dolor y rencor. Por esta razón, aún siguen entre nosotros, atormentándonos. Número 3. El Mampiguarí, del que hemos conversado en otros especiales. Te dejaré el enlace en la descripción para que lo veas al finalizar este video. Número 4. El Cupirá. Como el Cupirá, protector del bosque y que persigue a los que los deforestan y que no pueden ser perseguidos porque camina con sus pies al revés y se aleja pareciendo que se acerca, es descrito como un joven bajo, pelirrojo y con los pies al revés para que los cazadores no puedan seguir su rastro. Se dice que le gusta comer frutas de los árboles, pero si se siente amenazado u observado, comienza a correr a altas velocidades para no ser percibido por el ojo humano. El Cupirá se lleva a niños pequeños con él hasta que cumplen 7 años y les permite regresar con sus familias. Sin embargo, cuando vuelven, lo hacen con un particular amor por la naturaleza. Para confundir a los cazadores, causa cualquier tipo de distracción para adentrarlos en el bosque, logrando que se pierdan. Esta criatura también logra hechizar a cazadores, haciendo que caminen en círculos sin parar, mientras él los mira desde lejos. La única forma de liberarse es agarrando un cipo y formar una especie de pelotita y ocultar la punta para que sea difícil de desenrollar. Luego, deben de tirar la pelota lejos y gritar: "Quiero verte encontrar la punta". El Cupirá, por ser tan curioso, va en busca de la pelotita para desenrollarla y se olvida del cazador,
lo que permite salir del bosque. Bueno, amigos creyentes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te gustara este especial dedicado a los misterios del Amazonas parte 1. Nos vemos en una próxima edición.